Hoy es sábado y los miembros de Soy Calcio han elegido que hablemos del último scudetto del Milan. Vamos allá. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza Soy Calcio, bienvenidos a un nuevo vídeo. Los sábados, José, cuando no tenemos compromiso, rollo, planificación temporada 2020-2021, lo que vamos a tener la semana que viene, que ya es lo último de la previa de la temporada porque arranca el próximo sábado. Eso es. Pues los miembros del canal pueden elegir el vídeo que queremos que saquemos. Eso es. Y esta semana teníamos varias opciones y han elegido que hablemos del Milan de Massimiliano Allegri 2010-2011, último scudetto del equipo rossonero. Eso es. A ver, yo no tenía mucha duda de que iban a elegir el Milan. Ojo, estaba Moscardelli. Moscardelli lleva tiempo pidiendo salir porque Moscardelli se ha retirado. Sí. El gran Moscardelli se ha retirado, ha colgado las botas y... Pero yo creo casi, que ha estado cerca. esta vez los miembros de... Le van a agradecer la gente a los miembros de Soy Calcio. Yo creo que les van a decir muchísimas gracias porque Soy Milan is back y la comunidad Soy Milan arrasa. Sí, que la gente puede hacerse miembro dándole al botón que hay aquí debajo, un botón grande que pone unirse, que nos ayuda a nosotros a crecer cada mes, a seguir hacia adelante y que os da a vosotras muchas ventajas y más serán cuando vuelvan los directos el próximo jueves, porque vais a ver muchos emoticonos, insignias de fidelización que ya se ven al lado de los comentarios, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el martes, perdón, atentos, porque anunciamos nuestro Vivenger, nuestra Liga Fantasy. Va a estar genial, va a tener muchos premios y estad muy pendientes. Pero bueno, hoy vamos a hablar del Milan 2010-2011, historias del calcio. Recordad que tenemos aquí debajo, aquí encima, os dejamos una lista de reproducción con muchos temas de historias del calcio. Eso es. Y vamos a hablar del último Gran Milan, que todavía seguimos esperando al nuevo Gran Milan. Exactamente. Llevamos como una década en la que tenemos un vacío en el que el Milan ha pasado por muchas cosas, pero es verdad que, oye, por lo menos está empezando a volver, la gente yo creo que ya la empieza a ver un poquito ilusionada. Eso es, que no es poco, está ilusionado. Al final... Bueno, ilusionado yo creo que han estado a lo mejor muchas veces, pero se la han pegado, pero yo creo que esta vez es una apuesta medianamente segura de que va a haber cositas esta temporada. Están fichando bien, Exactamente, y Pablo Maldini se está moviendo muy bien, así que vamos a poner en la retina lo que pasó en la última década y qué pasó, qué gran Milan ocurrió, cuál fue el último. Eso, vamos a establecer un contexto porque al final el fútbol italiano venía del Calciopoli todavía, la resaca de uno de los mayores escándalos del fútbol italiano en toda su historia. Recordemos que la Juve había sido descendida, que el Milan también había estado implicado y había perdido puntos en esa primera temporada post-Calciopoli y que el Inter de Mancini en aquel momento se había asentado como el gran dominador, ganando 5 títulos consecutivos. En aquella 2010-2011 venimos del Inter de Mourinho. El Inter del triplete de José Mourinho es un equipo histórico. O sea, solamente hay que recordar el vídeo que dejamos aquí arriba con Miguel Quintana en el que hablábamos de aquel equipo. Y es que, a ver, es un equipo que marcó una época y que para el Inter también marcó una época porque después viene el hundimiento absoluto. Sí, la frase de Zanetti era: Mourinho nos conseguía hacer unos grandísimos futbolistas, nos hacía sentir los mejores del mundo. ¿Y qué pasó? Que al final, pues eso cambió. Y que Mourinho cuando se va, llega Benítez. Sí, que no le fue muy bien. No. El caso es que si nos metemos a hablar de tema Milan, el Milan ficha a Allegri. Allegri, hoy todos sabemos quién es. Y en su día, bueno, pues había sido futbolista del Napoli, entre otros equipos, era un jugador con cierto bagaje, pero como entrenador, pues no había estado en ningún equipo importante. Eso es. Y digamos que Silvio Berlusconi hace su última gran apuesta. Él ha sido un presidente, él y Galliani, llamados a apostar por gente que no llama demasiado la atención, caso en su día de Sacchi, que venía irrumpiendo desde abajo, pero nunca había sido nadie en el mundo del fútbol, y con Allegri intentaron hacer lo mismo. Allegri lo había hecho muy bien en el Sassuolo, en su primera etapa como entrenador, y lo había hecho muy bien en el Cagliari, deslumbrando en un doble partido ante el Milan en su última temporada, llevándolo a la extenuación al equipo rossonero, y fue ahí cuando deciden fichar a un Max Allegri, que por aquel entonces, lo repetimos, no había ganado absolutamente nada. Sí, la apuesta la verdad que era bastante arriesgada, ¿no? Pero es verdad que Berlusconi ya está gastando sus últimas balas, decide, oye, mira, te doy las llaves del Milan, y es verdad que tienes que empezar a hacer cosas porque yo ya estoy en las últimas. Sin embargo, yo creo que tampoco duraría mucho más Silvio Berlusconi. Es verdad que yo creo que se alargó demasiado, ¿no? Al final... Porque al final él decide en un momento dejar de invertir dinero
Claro, y los últimos años, este es su último gran mercado. Ya lo hablaremos un poquito de esto, pero es verdad que, bueno, pues decidió apartarse un poquito. Y ahora ha vuelto con el Monza, que esta es otra historia, que os dejamos aquí arriba. Ahora sí que está invirtiendo a lo loco. Sí, ahora es cierto que al final es un mercado diferente, ¿no? Porque ahora nos parece mucho 5 millones de euros. En su día 5 millones para el Milan no era absolutamente nada, ¿no? El caso es que es muy importante la figura de Giorgio Squinzi, el fallecido propietario de Mapei y del Sassuolo, que era hincha del Milan, para convencer al bueno de Berlusconi para fichar a Allegri. Es decir, él le convence, este es un gran entrenador, fíchalo para tu equipo. Al final hay que decir que es un gran mercado de fichajes, el último gran mercado, y que ahí empieza todo, porque el Milan venía a ser tercero, el Inter había sido campeón, la Juventus estaba en otro mundo, séptimo, la Roma había sido segundo, y el Milan pues buscaba asaltar eso, y para eso hay que hacer un gran mercado de fichajes, como hace el equipo rosonero. Sí, es verdad, aquí es verdad que siempre veíamos un poco al Inter y la Roma un nivel por encima, ¿no? En esa resaca Calciopoli, que al final veíamos al Inter, pues, gobernar en Italia, pero la Roma le peleaba el Scudetto. De hecho, con Mourinho acaban sufriendo tanto en uno como en otro. Las copas, luego es verdad que el que se comienza a cargar un poco al Inter también es esa Roma, ¿no? Que está peleando en esos años. Pero yo creo que aquí llega el Milan con un mercado de fichajes en el que ya aquí se vio que estaba invirtiendo Berlusconi, pero... Aunque está bien hecho el mercado, o sea, es un mercado en el que gastó dinero, pero bueno, obviamente si lo comparamos con lo que se gasta ahora no es absolutamente nada, porque ahora son unas cifras muy locas, pero en aquel momento pues sí era dinero, pero lo hicieron bastante inteligente. Yo creo que fue más concienzudo que otras veces, que era directamente, oye, pago por estas estrellitas. Y aprovechando buenas oportunidades de mercado, como veremos. Vendieron a Huntelaar, que estaba en el Milan y se marchó al Schalke 04 por 14 millones de euros, a Marco Stoari, que se marcha a la Juventus, Marco Borriello se marchó cedido a la Roma, y luego se retiraron jugadores como Dida, el portero brasileño, Calasde o Favali. Y ojo a los que llegan, porque llega Marco Amelia para ser el suplente, la alternativa de Abbiati en la portería. Sócrates Papastopoulos, que ahora está sonando para el Napoli, llegó en su día al Milan desde el Genoa después de hacer una gran temporada. Mario Yepes llegaba desde el Chievo Verona, dos alternativas, bueno, pues para ser la alternativa de Nesta y de Thiago Silva en el centro de la defensa, que ambos ya estaban en aquel Milan. Y luego hay fichajes muy interesantes. Un Kevin Prince Boateng muy diferente al Kevin Prince Boateng de ahora. Que además hay un dolor de cabeza para equipos en Europa. Me recuerdo para el Barcelona era el Kevin Prince Boateng, pero... y un enganche, un media punta, un llegador desde segunda línea. Un llegador total. Y luego, por supuesto, Zlatan Ibrahimovic, una cesión desde el Barça con opción de compra de 24 millones de euros, que ahora mismo, y yo creo que viendo el rendimiento que tuvo, decimos, oye, salió bastante barato. Y Robinho, fíjate, ojo, que dos inversiones, porque estaba en el Zlatan Ibrahimovic, que hace una temporada impresionante, la anterior a la de la Champions. La 2008-2009 es buenísima. De Zlatan Ibrahimovic es total. La verdad que ahí es donde se presentó en Italia con unas cifras impresionantes. Uno de los mejores delanteros del mundo en ese momento. Sí. Se va al Barcelona y tiene un rifirrafe con Guardiola. Por decirlo de algún modo, ¿no? Sí, que le llama el filósofo. Bueno, el choque es impresionante. Yo no sé en qué momento iba a funcionar eso. Viendo el ego que tenía Ibrahimovic. Futbolísticamente yo creo que sí encajaba. Pero luego pasó lo que pasó. Eso sí. Pero es que yo creo que era complicado encajar el Mourinho Ibrahimovic, imagínate esto. Pero bueno, llega como un líder al Milan y al final el fichaje de Ibrahimovic era muy importante. Y un Robinho que en el Real Madrid no sé cómo calificarlo. Es un sí pero no, porque al final deja destellos también en el Manchester City, pero nunca llega a las expectativas de lo que se presuponía del brasileño, ¿no? Y estos jugadores se unen a otros futbolistas pues con experiencia ya internacional, caso de Alexander Pato, que era un chavalín y que estaba en el equipo, Ronaldinho, que estaba en aquel Milan, aunque se marchará en el mercado de invierno, ahora veremos, Thiago Silva estaba por supuesto, y luego los incombustibles, Pippo Inzaghi, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, que estaba todavía en el Milan, Alessandro Nesta o Gianluca Zambrotta. En enero llegará Marwan Bommel, porque es un equipo que tiene bastantes lesiones en Milan en el centro del campo, entre ellas las de Andrea Pirlo, que juega apenas 17 partidos esa temporada. Cómo repartía Van Bommel, Con Gattuso no me quiero imaginar yo eso, madre mía. Y luego jugadores como Didac Vila, desde el Español, que en su día prometía bastante y que se quedó por el camino, Antonio Casano, que llega desde la Sampdoria y que aportará bastante, y otros nombres como los de Urbi Emanuelson, del Ajax, que llega para el centro del campo y acabará jugando lateral izquierdo. Bueno, era en el Pro, en el FIFA este chico. Y ya está. En el Milan no le recuerdan con mucho
con mucho cariño. Pero bueno, si te parece, recordamos el 11 de Massimiliano Allegri en aquel equipo, el 11 tipo. Teníamos, en un principio era un 4-3-3 y luego veremos qué pasa un 4-3-1-2 y que eso deja a Ronaldinho totalmente fuera. De hecho, como decíamos, se marcha en enero al Flamengo, pero había en portería, Abate lateral derecho, Nesta, Thiago Silva, Antonini principalmente lateral izquierdo, aunque hay bastantes alternativas ahí, Gattuso, Seedorf y Boateng, aunque luego veremos que entra también Mark Van Bommel, Robinho como enganche y en punta tanto Ibrahimovic como Alexander Pato. Sí, aquí yo veo una transformación de Kevin Prince Boateng impresionante, ¿no? Porque además, de hecho, en juegos actualmente la gente se sorprende un poco porque sale de mediocampista, ¿no? Pero es verdad que es donde comienza, yo creo que es una transición desde el centro del campo hacia adelante, poco a poco de un Kevin Prince Boateng total, y yo creo que esto ya era los últimos años de ese Milan que apuntaba tantísimo, que gustaba un montón, con unos fichajes un poco, cuanto menos extraños, sobre todo, es verdad que era un poco élite, ¿no? Estaba el Ronaldinho, estaba Ibrahimovic, estaba Robinho y demás, pero es verdad que, bueno, se junta yo creo que un poco todo y al final te puede salir muy bien o muy mal, porque estás fichando viejas glorias en ese sentido, pero es que podía ocurrir cualquier cosa, ¿eh? Y le salió bien. Tenían luego también como alternativa desde el banquillo a nombres como Mathieu Flamini, Ambrosini, Pirlo, Bonera, Zambrota, Van Bommel, Jan Kulowski, etcétera, etcétera, incluso Yepes. Y bueno, pues al final tiene que dar una plantilla bastante completa. El caso es que nos encontramos una mezcla de músculo y técnica, con algunos jugadores muy físicos y otros pues bastante virtuosos. El caso del mismo Ibrahimovic, ¿no? Eres un jugador que te aporta músculo, que te aporta altura, pero también es realmente técnico. Es un poco, pues Ibrahimovic representa lo que era aquel Milan, ¿no? Y cuenta Miguel Quintana en un artículo que escribió hace mucho tiempo en Ecos del Balón, recordando aquel Milan, que colocó Allegri a Robinho detrás de Zlatan y Pato, y que los tres fueron dominantes del calcio. O sea, fue la clave, ese tridente fue clave en aquel fútbol italiano. El rombo tan ansiado en Europa, que tanto ha gustado y que sobre todo aquí tiene uno de los grandes expositores para todo el mundo en el calcio, que generalmente suele ser la cuna táctica. Yo creo que suele ser un poco ese anticipo de lo que va a acabar siendo en Europa predominantemente. Si recordamos un poco cómo fue aquella temporada, el Milan pues empieza ganando al Lecce 4-0 en el primer partido en San Siro. Oye, pues mira, de momento empezamos con 4-0, muy optimista, pero luego hay una serie de resultados que no vienen bien, derrota en el campo del Cesena, una serie de empates, y ya se empieza a dudar de si Allegri ha sido la buena opción o no. El caso es que finalmente el Milan empieza a carburar y se presenta en el mes de noviembre como líder del campeonato, y eso ya no lo soltará, será el líder hasta el final de temporada y nadie lo saca del liderato, y logran el Scudetto, que será el 18º Scudetto de su historia y el último hasta la fecha. Siempre comienzan ese tipo de equipos míticos muy mal, ¿no? Yo recuerdo el equipo de José Mourinho, que está a punto de quedarse fuera de la Champions League, creo que es en la que ganan incluso la Champions League, de que llega un momento que tiene una crisis el Inter de José Mourinho impresionante. De hecho se empieza a dudar un poco de su continuidad, y además hay rajadas incluso de Mourinho en ese Inter ganador, pero es verdad que luego aquí en Italia yo creo que se confía mucho en los entrenadores, y aquí al final tienes casos en los que te sale muy bien. O Saki mismamente había empezado muy mal y hubo muchos rumores de su salida en los años 80, en su primera temporada, antes de que ganara todo. Entonces, pues oye, al final hay que confiar y a veces te sale bien. El caso es que aquel Milan logra 24 victorias, 65 goles a favor, únicamente 24 goles en contra, y se proclama campeón. Clave es una victoria en el derbi contra el Inter, al que le acaban sacando 6 puntos en la general, y llegaba con 2 puntos en el derbi de la Madonina, en el 2 de abril, y si el Inter ganaba, pues obviamente se ponía por delante del Milan en la recta final, pero el Milan le metió un 3-0 y no hubo duda de que iba a ser campeón ya en esa final de temporada, donde 6 puntos al Inter y 12 puntos, al Napoli. El derbi de Madonina siempre me deja una sensación un poco de termómetro de la temporada, tanto para Inter como para Milan. Sí. Esa temporada yo creo que es un ejemplo también, porque el Inter venía como un tiro y el Milan era un proyecto que estaba con Pioli, que bueno, que sí, que no y tal. Y yo creo que ahí fue donde empieza el Milan a decir, oye, vamos a jugar a lo nuestro. Se presenta en San Siro, que al final es su estadio, pero bueno, como visitante contra el Inter. Creo que hace una primera mitad impecable. Luego es verdad que se le acaba yendo el partido, pero se empieza a ver un Inter ya cansado, que al final lo que se vio posteriormente, madre mía, me ahogo y todo decirlo, posteriormente hasta la pandemia, y luego el Milan, que es verdad que ya empezamos a ver cositas, ¿no? Y un poco el preludio de lo que acabaría siendo post-pandemia. Sí, si hablamos de los puntos fuertes a que el Milan hemos querido resaltar
tres cositas. Por un lado, la defensa, obviamente. Nesta fue un jugador impresionante en los años 90 y principio de siglo, uno de los mejores defensas del mundo. Y todavía quedaba la experiencia de Nesta, acompañado de un Thiago Silva, que fue el mejor Thiago Silva que hemos visto seguramente en el fútbol europeo, ¿no? Solamente 24 goles encajados en 38 jornadas. Ojo a este dato, es brutal. Y Abiati jugó 35 partidos y solamente encajó 19 goles. Tremendo Abiati, ¿eh? Sí, que otro día estuve viendo y, hombre, Abiati era calvo, pero tuvo pelo en su día. ¿Ah, sí? Sí, o sea, hay fotos suyas en campos de fútbol con una no una melena, pero un pelo que dices, oye, pues mira, no está mal. Es que no me le hago la imagen con pelo, ¿eh? Pues sí. Y luego es verdad que llegaría Diego López posteriormente para... Sí. Joder, tremendo, madre Luego mía. empezarían años muy turbios. Sí, yo creo que empezaron ya a deambular un poco. Por supuesto, el centro del campo. Un centro del campo rocoso, por decirlo de algún modo, que también mezclaba su técnica, ¿no? Porque estaba Gattuso. Bueno, Gattuso todos lo conocemos. A Van Bommel también lo conocemos todos. Joder. Pero luego nombres como Boateng, que es un jugador que no le falta técnica ni mucho menos, o Seedorf. Seedorf es un jugador que mucha gente quizás se imagine que es un futbolista simplemente de correr. Joder, Y ni mucho menos. Tiene detalles absolutamente de genio. Y era un futbolista que enganchaba muy bien entre delanteros y centro del campo. Era un jugador fantástico. Y luego estaba Pirlo, que ahora hablaremos de Pirlo y por qué se marcha del Milan y se lió con Allegri. Pero bueno, era un centro del campo completísimo. Sí, es verdad. Es que al final conectar un poco un Pirlo que siempre ha estado medianamente protegido, sobre todo cada vez que se va retrasando un poco más su posición y acaba jugando de pivote, más un Gattuso que siempre le va a ayudar. Falta una pieza, ¿no? Y yo creo que ese era Seedorf para conectar lo que venía siendo el centro del campo con la parte de adelante. Yo creo que al final también eso es lo que acaba haciendo Kevin Prince Boateng para conectar con luego los de arriba, con Robinho y compañía. ¿Te parece que te lea una descripción de Pato que hacen en aquella época en Sky Sport Italia? Venga, va. Es que seguramente la pongamos con lo que ha acabado siendo y... Porque hay que hablar del tridente. En fin, marca 14 goles Ibrahimovic, 14 goles Robinho y 14 goles Pato en la liga. O sea, muy importantes los tres. Y dice Sky de Pato. Pato, el pequeño fenómeno de músculos frágiles que primero irrumpe en la defensa del Inter en el derbi de la Madonnina, en referencia a aquel 3-0, y luego en el corazón de Bárbara Berlusconi, desencadenando una espiral que alarga cerrará su ciclo. Guau, qué bonito, ¿eh? Sí, la verdad es que Pato tuvo movidas. Tuvo bastante... Digamos que se aventuró en un terreno en el que, pues a veces... Muy turbio, ¿no? Sí, es que a veces, pues, meterte con la hija del jefe no es lo mejor. No... O sea, quiero decir, te puede ocasionar problemas. Mucho. Si te quedas, vas a saber que tienes que estar un poco... Y yo creo que Pato no era eso, no iba a estar disciplinado de realmente si se quedaba en esa familia. Pero bueno, la marcha de Pirlo hay que comentarla, porque al final es un jugador que marcó época en el Milan y después de esa temporada se despide del conjunto rossonero finalmente para marcharse a la Juventus, y el caso es que rompe con Allegri. Allegri es fundamental, que luego se reencontrará con la Juventus, pero la marcha de Allegri, o sea, que Allegri esté en el equipo es fundamental, porque cuenta Pirlo en una entrevista con la Gazzetta publicada en 2012, después de marcharse del Milan: el Milan me ofreció una extensión por un año, yo no quería quedarme más tiempo, y luego explicará: la razón real por la que dejé el Milan es porque Allegri quería usar a Ambrosini y Van Bommel frente a la defensa, lo que eso significaba que debía cambiar mi posición en el campo. Así que dije no gracias al Milan y escogí a la Juve. El Milan decidió que yo ya no era necesario para ellos. Entendí de inmediato durante nuestra última reunión. Joder. Bueno. Ahí se fraguó la marcha de un grande como Andrea Pirlo, que luego además... Luego vimos que le quedaba gasolina. Sí, sí, y buenos años, ¿eh? Anda que no dio buenos últimos años. Recuerdo en 2015, ¿no? 3 o 4 años posteriores, que esa Juve que acaba jugando contra el Barcelona en la final de Champions, cuidado con ese Pirlo. Bueno, y por último, obviamente, comentar la decepción de la Champions, porque el Milan venía de caer en octavos de final en la temporada anterior, y en esta no llegará mucho más lejos porque el Tottenham se lo carga. Y al final el Tottenham, que bueno, era el equipo de Gareth Bale en aquel momento, aunque Gareth Bale no está en el partido de ida, pues nos encontramos un partido de ida en el que pierden 0-1 en San Siro con gol de Peter Crouch en los minutos finales, que a Ibrahimovic le anulan un gol en el 92, y sobre todo que hay un lío bastante gordo en el vestuario, porque Gattuso se peleará con Joe Jordan, exjugador del Milan, y se supone que se cuenta que Jordan le llamó bastardo en italiano a Gattuso, y claro, hombre, ¿Qué podemos esperar de la reacción de Gennaro? Tú tu vida no la apreciabas, Joe Jordan, podemos decirlo así. Es que claro, a ver, Gattuso, pues ¿qué va a hacer? Le insultan, obviamente tiene que reaccionar. ¿Y cómo reacciona? Y fue sancionado no pudo estar en el partido de vuelta. Y claro, eso fue fundamental. El Milan no consiguió remontar 0-0 en Londres. Se le empiezan a achacar ya cositas a Ibrahimovic.
Fíjate que ahí la crónica de la República de aquel partido dice lo siguiente, después del 0-0 en White Hart Lane: nada que reprochar a Seedorf y sus compañeros esta noche. Los rossoneri estuvieron muy atentos en defensa y concentrados en el centro del campo. En ataque, mucho Pato y muy poco Ibrahimovic. El sueco es el verdadero ausente de la velada londinense. El delantero rossoneri sigue decepcionando en los partidos que importan, cuando hay que incidir y sellar el partido. A ver, es que venían... También es verdad que la imagen que había de Ibrahimovic en el Inter es que era muy larga esa sombra. Y al final en el Milan se le exigían muchísimo. Es que en el Inter fue todo lo que había que ser. Aún así, tampoco es que es verdad, así pensándolo, Ibrahimovic en Europa, es verdad que en eliminatorias vimos un PSG que bueno, pero es verdad que tampoco hemos visto a Ibrahimovic llegar, no sé. Yo no le recuerdo tampoco muchas grandes noches. También es verdad que en ese artículo luego se excusa diciendo que, bueno, que Ibrahimovic había sido muy importante en la primera parte de temporada y que llegaba fundido a esa segunda recta del curso. Sí. Bueno, puede ser. El caso es que pues este es el Milan de aquella 2010-2011, que luego la temporada siguiente estará cerca de repetir en un Scudetto que se recuerda con mucha polémica por parte de los aficionados del Milan, que es el primero de la Juventus de esa larga dinastía, que os recordamos, es otra historia, pero la comentamos en un vídeo que os dejamos aquí arriba sobre los secretos de aquella Juve, o de esta Juve ganadora y dominadora del calcio. Bueno, pues esto ha sido nuestro recuerdo a aquel gran Milan de Allegri. No está nada mal. ¿Cuándo volveremos a ver otro gran Milan de ganador del Scudetto? Sí, hay gente que nos dice, ¿van a pelear este año? Yo creo que eso es mucho pedir. Sí. Pero bueno, están asentando las bases. Es el comienzo de algo grande, yo creo. Poco a poco. Sí, además con Tonali es un gran golpe encima de la mesa, y yo creo que medianamente la base ya está hecha, además es muy joven. Donnarumma, sí, renueva. Romagnoli, Teo, Benasser, Tonali, incluso que sí, que también es bastante joven. Es un que sí que Rebic, no, pero... Una alternativa de Ibrahimovic que hay que encontrar, pero si no la lía Mino Raiola, que controla medio Milan en el vestuario, pues puede salir dentro de poquito un buen equipo. El caso es que, chicos, dejadnos vuestro comentario sobre cómo recordáis aquel último gran Milan en Serie A. Dejadnos vuestra opinión aquí debajo, pero recordad suscribiros al canal, activar la campanita y darle like a este vídeo. Chao.